continuar con este tema de la fe, ¿cierto? Que creo que es sumamente importante, si bien es un tema que uno podría estar hablando mucho, porque creo que es uno de los pilares de el tema más principal, ¿cierto? Que es el reino de Dios. El reino de Dios se mueve por medio de la fe. Y la idea es poder, a través de nuestra experiencia con Dios, descubrir cuál es la fe real, ¿cierto? Que nuestra fe se vaya desarrollando, que nuestra fe vaya alcanzando los niveles de fe que espera Dios, ¿cierto? Hay que entender, como vimos, ¿cierto? Que en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso nos pone una vara alta, ¿cierto? Yo ya les he dicho, ¿cierto? De que cuando se habla del autor y consumador de la fe, es el creador de la fe, pero como alguien que la creó en la práctica, ¿no? Porque está hablando de Jesús, al que se le propuso gozo, el que sufrió la cruz, el que menospreció la vergüenza y el que se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo eso son características de Jesucristo hombre. Porque Jesús como Dios no necesitaba sentarse a la diestra de Dios, porque es Dios, esté donde esté. Y hay que recordar de que sentarse a la diestra de Dios no es necesariamente un lugar físico, sino que es un lugar de autoridad, ¿cierto? Cuando se habla de la diestra de Dios es como decir toda la autoridad de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús como Dios no necesitaba eso, porque siempre ha sido y será 100% Dios, tiene esa autoridad. Pero como hombre, entonces vemos que todas estas características nos hablan no de un creador divino que creó la fe como una sustancia que flota en el aire, sino como un hombre que a través de su padecimiento, de su humillación, de su encarnación, ¿cierto?, de su sufrimiento, de su obediencia principalmente, de su amor a Dios, de su amor al propósito de Dios, ¿cierto?, nos enseñó y creó la fe. Entonces, el hecho de ser autor y consumador de la fe está hablando de que marcó pasos, puso una huella, puso un manual, puso una forma de que haya fe. Entonces, la fe es para irla desarrollando y que vaya creciendo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que crecer para descubrir cuál es la altura. Entonces, Jesús nos pone una vara alta de qué es la fe, la cual Él la creó, Él es el primogénito, ¿cierto?, en el sentido también de que Él es el primero que hizo todas las cosas, en el sentido de que es el molde. Entonces nos pone una vara muy alta, ¿cierto?, de lo que es vivir en la fe. Por eso que nosotros tenemos que constantemente descubrir cuál es la verdadera fe, no conformarnos, ¿cierto?, y que haya cierto en nosotros algún sentimiento de que ya alcancé cierto grado de fe por las cosas que, he vivido, por lo tanto puedo reposar, entre comillas, digo. Sino que tengo que siempre poner la altura de mira. Por eso dice, puestos los ojos. Miren, cuando Pablo habla de puestos los ojos, está hablando de poner nuestra mira en la meta, al propósito o al llamamiento al cual yo fui llamado. Esto es cierto en Filipenses 3. Entonces, cuando habla de poner los ojos o de poner la vista, está hablando de una meta, de un propósito, ¿cierto?, de un destino hacia donde yo voy. Una visión, una misión, ¿cierto? Una meta a alcanzar que no la he alcanzado, porque ¿para qué voy a tener una meta si ya lo alcancé? Es como si yo digo, tengo, la meta de estar sano a los 30 años, y ya tengo, 36 años, ¿cierto? Es como decir, pero eso, ¿cierto? Cuando hablo de una meta, es algo que se viene a futuro, algo que estoy en una trayectoria para alcanzar. Cuando uno traza objetivos en cualquier área, en el área de la medicina, en el área de las finanzas, en el área de cualquier cosa, cuando uno se pone objetivos o metas, es algo a futuro que va a determinar lo que yo haga. Porque todo lo que yo haga va a ir determinado por la meta que quiero alcanzar. Las decisiones que tengo que tomar, los imprevistos que hay en el camino, ¿cierto?, las decisiones y cómo yo afronto los imprevistos, por ejemplo, van a estar determinados por la meta que yo quiero alcanzar. Un ejemplo quizás práctico. Ejemplo, si yo tengo una crisis en el matrimonio, ¿cierto? Entonces yo tengo la meta de restaurar el matrimonio y enfrento una crisis. Como mi meta principal es restaurar el matrimonio ante esa crisis, ya sea por pérdida de un trabajo, etcétera, etcétera, mi meta va a ser, ¿cierto?, o mis, reacciones y decisiones van a ir mediadas porque mi meta, por sobre la crisis que estoy pasando, es salvar el matrimonio.
Por lo tanto, voy a considerar más al cónyuge, voy a considerar sus sentimientos, etcétera, etcétera, englobando la situación que nos llevó a una crisis matrimonial, para restaurarla, ¿cierto? Entonces, así también nosotros, cuando decimos puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ese puesto los ojos nos muestra una meta, una dirección, un propósito. Por lo tanto, todas las cosas que me toque afrontar, que me toque vivir, mis decisiones, mis reacciones, principalmente mis reacciones, ¿cierto?, van a ir determinadas por dónde tengo puestos los ojos. Nosotros pensamos muchas veces de que la fe es algo inmediato, algo que voy a alcanzar mañana cuando Dios me responda la oración que estoy haciendo, por ejemplo. Pero no vemos de que el puesto los ojos en Jesús y la carrera de la fe es más amplia, porque se extralimita a la eternidad. Entonces, cuando yo tengo esa visión, mis decisiones y mis reacciones van a ir cambiando. Y dentro de muchas cosas, para eso es este estudio, para que nosotros vayamos cambiando esa fe. Entonces, para hacer un resumen del estudio anterior, nosotros vimos las definiciones de la fe, ¿cierto? Como una convicción, ¿cierto? Como algo necesario para relacionarnos con otros, ¿cierto? Y salir de lo mismo para descansar en otro. Desde el punto de vista natural como desde el punto de vista divino, ¿cierto? O de nuestra relación con Dios. Vimos las definiciones bíblicas de la fe, la certeza de lo que se espera. Vimos de que es creer que Dios es fiel y confiar en su carácter. Y para eso tenemos que nosotros conocerlo. La fe, ¿cierto?, en la palabra de Dios, en las promesas, produce un efecto en nosotros que nos hace creer en la palabra de Dios, ¿ya? Y a la vez nos hace tener fe. La certeza de tenerlo no es metafísica, ¿cierto? Que yo diga, yo lo tengo, tengo que creer que tengo esto, tengo que creer que ya lo tengo, ¿cierto? Sino que es una instancia de permanencia en la fe. Yo me mantengo creyendo aunque no lo vea, sabiendo que la promesa, el cumplimiento de la promesa tiene carácter eterno y no carácter temporal. Por eso vemos, por ejemplo, de que Abraham murió creyendo la promesa, pero no la vio. Entonces no se desilusionó en el momento de su muerte diciendo, Dios nos cumplió la promesa, pero quizá la va a cumplir cuando muera. Siempre supo de que el cumplimiento de la promesa era de carácter eterno. Y eso lo hizo tener una fe de trascendencia eterna. Por eso de que cuando él estaba peregrinando en la tierra que Dios le había prometido que era para él, dice, yo soy peregrino y extranjero. Porque sabía de que el cumplimiento de la promesa no era temporal, sino era de características eternas. Si nosotros vivimos en una fe con características temporales, nuestra fe va a ser temporal. Si nosotros nuestra fe la desarrollamos en trascendencias eternas, nuestra fe va a ser de permanencia eterna. La fe es la vida del justo, es una manera de vivir. Dice, el justo por la fe vivirá. Y esa frase que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos muestra una forma de vivir. La fe también es activa. No es solamente un pensamiento, no es solamente una creencia, no es solamente una convicción. Es una acción. Amén. La fe es activa y la fe es aplicable a toda nuestra manera de vivir y de relacionarnos. ¿Ya? Es activa y no pasiva. Actúa, no actúa antes de creer, sino que cree antes de actuar. Y cuando hablamos de creer, no es que uno diga, yo creo que va a pasar, yo creo que Dios va a estar conmigo, ¿cierto? Sino que simplemente la fe se aplica cuando yo digo, ya, tengo que hacer esto, lo voy a hacer según la fe del justo. Y ahí es cuando, en una manera literal, yo pongo los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que me manda Jesús? ¿Cómo yo tengo que actuar? Y no es que usted se va a encontrar con un manual que diga, mira, háblale a tu esposo, dile esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta palabra y esta palabra. Habla con tu hijo y dile esto. Sino que nos traza una moral, nos traza un modo de pensar, nos traza un modo de razonar espiritual. Cuando nosotros negamos la carne y andamos en el espíritu. Entonces, según los mandamientos del Señor Jesucristo, ¿qué propósito tengo que seguir con lo que voy a hacer? Si tengo que confrontar una situación, si tengo que reprender a alguien, si tengo que castigar, a mi hijo, por ejemplo, etcétera, etcétera, si tengo que confrontar alguna situación con mi cónyuge, ¿qué propósito de fe, según las enseñanzas de Jesús, debo perseguir con lo que yo voy a hacer? ¿Simplemente desahogarme? ¿Echar fuera porque estoy cansado? ¿O tengo que seguir otro propósito según la fe? Según los mandamientos de Dios, según el corazón de Dios, según los propósitos de Dios.
Por eso que la fe tiene mucho que ver con metas, con visión hacia adelante. ¿Qué es lo que persigo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Amén? Y eso me va a llevar a hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque para poder hacer eso necesito confianza que los mandamientos de Dios son la verdad, son la justicia, y es lo que debo hacer, y es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Porque necesito confianza de que la palabra de Dios es lo que es la verdad, es lo que es bueno, es lo que da un resultado de carácter eterno. Cuando nosotros no actuamos según la palabra de Dios, estamos demostrando que no confiamos en Dios. Importancia de la fe. Sin fe, no puede vivir Cristo en nuestros corazones sin fe, no podemos ser salvos sin fe, no podemos ser justificados sin fe, no podemos orar sin fe, no podemos recibir el Espíritu Santo sin fe, no se puede vencer al mundo sin fe. ¿Ya? Vamos a ver las clases de fe, también la vimos, la fe general, la fe salvadora, la fe cristiana, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? La fe cristiana, ¿cierto? Es lo que se obtiene por revelación divina, principalmente que las Escrituras es la palabra de Dios y es la verdad, de Génesis a Apocalipsis. Yo descanso por revelación divina en la soberanía de Dios. ¿Amén? De que de Génesis a Apocalipsis ningún libro falta, ningún libro sobra. ¿Amén? Vimos la fe como fruto del Espíritu Santo, regenerado, ¿cierto? Que si no andamos en el Espíritu no vamos a tener este fruto. Acuérdense de que el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Paciencia. ¿Ya? Entonces ese fruto se va a dar si yo ando en el Espíritu, por lo tanto es algo que se ejercita. No es que porque yo hoy día anduve, ¿cierto?, en el Espíritu porque oré, tengo los frutos totalmente desarrollados. El amor se tiene que desarrollar, la fe se tiene que desarrollar, el gozo, etcétera, etcétera. ¿Amén? Vimos la fe como don del Espíritu Santo, ¿cierto? Que no es lo mismo que la fe salvadora, y no es lo mismo que el fruto. El don del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, nos muestra, ¿cierto?, una fe que en realidad tiene que ver con lo que da el Espíritu Santo en un momento determinado para enfrentar cierta situación donde Dios quiere actuar. Yo les dije de que generalmente, ¿cierto?, el don de operación de milagros, o el don para liberación, ¿cierto?, o el don de sanidad, generalmente obra junto con el don de la fe. Porque necesito una fe extraordinaria que obra en ese momento determinado para poder manifestar el otro don. ¿Amén? Porque la falta de fe imposibilita o limita la omnipotencia de Dios. ¿Ya? No es que limite a Dios, sino cómo Dios quiere fluir a través de uno. Y nos quedamos en la fe, en los grados de fe. Entonces, grado de fe. Tenemos la fe limitada. Vamos a ir a Juan 11, 21, 44. No vamos a leer todos los versos, bueno, quizás sí, pero los vamos a ir leyendo uno por uno. Nos encontramos en este pasaje, ¿cierto?, en el contexto cuando el Señor Jesucristo viene, ¿cierto?, a ver a Lázaro después que había muerto. De adrede llegó 4 días después de que Lázaro había muerto, pese a que se le avisó con antelación y habiendo tenido tiempo para llegar antes de que muriera. Por eso de que cuando se encuentra con él, María, ¿cierto?, y Marta le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, fue un reclamo, porque ellos enviaron un mensajero para hablar con Jesús. El mensajero fue y volvió antes que Lázaro muriera. Entonces todos se estaban preguntando, ¿por qué no llegó? Si Lázaro era su, amigo, ¿cierto? Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con que el Señor Jesucristo de adrede llegó después, porque se movía según la voluntad del Padre. Entonces, en este contexto vamos a analizar estos grados de fe. Juan 11. Nos encontramos con el versículo 21. Vamos a hablar de la fe limitada. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Entonces nos encontramos con esta fe limitada en el sentido de que ella limitó la fe. Su fe era limitada porque solamente se limitaba a la presencia de Jesús ahí antes que su hermano muriera. Pero su hermano murió y ya se le terminó la fe. Tenía un límite. Y muchas veces nosotros nos movemos en ese tipo de fe limitada. Por ejemplo, cuando estamos esperando
que Dios obre, ¿cierto?, a nuestro favor, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, y vemos de que las puertas se cierran, y pensamos de que ya queda la última oportunidad. Por ejemplo, no sé, este es el último currículum que puedo enviar, y envío el currículum y me dicen que no, y ya no tengo más campo donde ir, no tengo más donde obtener un trabajo, y digo ya, Señor, si me hubiese respondido antes, ahora tendría trabajo. Entonces se limita nuestra fe a las circunstancias. Y ese es parte del entrenamiento de la fe. ¿Por qué? Porque las circunstancias, amados hermanos, las circunstancias nos muestran los límites de nuestra fe. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos una fe ilimitada o una gran fe, pero cuando nos encontramos bajo circunstancias, bajo pruebas que muchas veces Dios permite, o incluso pueden ser por causa de nuestros propios errores, nos encontramos, ¿cierto?, que mi fe no era tan amplia como yo pensaba. Tenía un límite. Y no es que yo diga, ya, fracasé, sino que Dios me muestra el límite porque yo necesito ver el límite. Dios ya sabía que yo tenía una fe limitada. Y aún así me ama, aún así envía, su bendición. Y eso no le causa rechazo a Dios en sí mismo, sino que en realidad me muestra mi fe limitada porque hace falta que yo me dé cuenta y tome acciones en eso. Me arrepienta, lo reconozca, ¿cierto? Y empiece a trabajar para que mi fe crezca y se desarrolle. ¿Amén? Entonces nos encontramos con esta fe limitada, que muchas veces nos pasa cuando tenemos falta de experiencia con Dios. Y no hablo de experiencias místicas, sino realmente cuando nuestra fe no ha sido puesta bajo real prueba. Y ojo, no nos ensoberbezcamos, porque muchas veces pensamos que porque hemos pasado ciertas pruebas que han sido duras para nosotros, pensamos de que yo ya tengo una fe, yo ya no tengo límites de fe. Hermanos, en las Escrituras dice claramente en Hebreos 12, porque no habéis resistido hasta la muerte. Y se los voy a leer. En una exhortación a los hebreos que sí estaban padeciendo persecución, ¿cierto?, por causa de la fe, les escriben esto. Dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y después les habla de la disciplina de Dios. Entonces nos damos cuenta de que cuando nosotros decimos, no, yo ya lo he vivido todo, no es que yo ya viví esta situación grave, entonces ya fue probada mi fe. No, hermano. Fue probado un ápice de tu fe. Nuestra fe necesita ser probada como el oro en el crisol. Si superaste una etapa, aleluya, bien por ti, pero no eres superior a nadie, sino que tu fe necesita ser probada, ejercitada, desarrollada. Aún más. Amén. Entonces, las circunstancias muchas veces nos muestran los límites que tiene nuestra fe. Cuando nos encontramos que nuestra fe está limitada, podemos hacer dos cosas erradas. Ojo con esto, podemos hacer dos cosas erradas. Primero, ensoberbecerme y no reconocer que mi fe es limitada, sino justificarla. No, es que lo que pasa que el otro no lo, que el otro aquí, que el otro allá, es que yo creo igual, etcétera, etcétera. Y hay muchas justificaciones que podemos dar muy lógicas. Y segundo, es conformismo. Encuentro el límite de mi fe, es que lo que pasa es que yo soy nuevito, es que mi fe es limitada porque yo soy pequeño. Y eso es una falsa humildad. Eso es pereza espiritual. Eso es no tener, ¿cierto?, un amor por Dios, por la causa de Dios, digamos, una ambición espiritual sana, obviamente, ¿cierto?, de querer desarrollarme. Si yo veo que no tengo fe para orar porque oro, ¿cierto?, y no pasa nada, porque siento incertidumbre cuando oro, porque siento temor cuando oro, porque siento vergüenza para orar, porque siento miedo para establecer una relación más profunda con Dios, con la iglesia, etcétera, etcétera. Tengo miedo o incertidumbre para dar pasos de fe porque creo que soy inmundo, que soy inmunda, ¿cierto?, que soy muy pecador, que no me alcanza de fe, que tengo poquita fe, que soy chiquitito en comparación con los otros hermanos que son más espirituales, que hablan de Dios. Eso, hermanos, cuando yo veo que tengo esos límites, que pueden ser reales o imaginarios, ¿cierto? Si yo me conformo con eso y digo, es que yo soy así y sigo así, eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque Dios me tiene abiertas las puertas, hermanos. Para Dios no es impedimento nuestro temor. Para Dios no es impedimento nuestro pecado. Para Dios no es impedimento incluso nuestra falta de fe.
¿cierto? Nuestra falsa de espiritualidad, etcétera, etcétera. Dios necesita que nosotros empecemos a cambiar nuestra motivación, a tener realmente una mentalidad de fe del reino de Dios, en que yo quiero desarrollarme, quiero crecer. Si yo me doy cuenta que tengo límites, sí los tengo, pero no me conformo. No, es que yo no, porque yo tengo poquita fe. Oren ustedes, ¿cierto? Ustedes hagan esto, ustedes participen más, ustedes tienen una relación, yo estoy ahí nomás porque yo soy pecador, tengo luchas con el pecado, etcétera, etcétera, todo lo demás. Entonces, cuando nos encontramos con esas circunstancias, nosotros tenemos que reconocer, pero no solamente reconocer, sino actuar. Por eso que yo le mostraba, o la Biblia nos muestra en Santiago de que la fe es activa. No se queda ahí. Porque la fe no es una convicción de cómo yo me siento. Si yo me siento apto para hacer esto o no. La fe es una actitud y una actividad. ¿Amén? Bueno, vamos a ver Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cierto? Entonces, nosotros vemos en este caso, ¿cierto?, de que había una fe limitada en el lugar donde el Señor Jesucristo fue. ¿Cierto? Vemos de que el Señor Jesucristo llega a su propia tierra y se da cuenta de que había tanta incredulidad hacia Él, de no creer que Él era el Hijo de Dios, pese a que Él ya tenía cierta fama, que no pudo hacer ahí muchos milagros por causa de la incredulidad. Entonces la fe limitada de esas personas, ¿cierto?, limitó lo que Dios quería hacer en ellos. ¿Amén? Ya. Muchas veces, como ya les dije, la fe limitada, está controlada por las circunstancias, o la limitación se motiva por el miedo al fracaso. Es que si oro no va a resultar. Es que, ¿qué pasa si yo me desilusiono de Dios? O la iglesia me vuelve a desilusionar. O si yo oro por mi hijo que está enfermo y no pasa nada. O si yo siento dar algo de parte de Dios y lo doy y resulta que no era de parte de Dios, y el hermano o la hermana me dice: hermana, ¿sabe qué? Esto no es de Dios, y voy a ser ridiculizado públicamente. Tenemos que perder el miedo al fracaso, hermano, porque vamos a fracasar. Y no tenemos que tener miedo al fracaso, sino de lo único que tenemos que tener temor es de no fallarle a Dios. Pero saber que si lo hacemos con un corazón íntegro, buscando la voluntad de Dios, y fracasamos, tenemos que aplicar la misma fe para seguir adelante. Esa es la fe de Abraham. Entonces no nos tenemos que motivar por el fracaso. ¿Amén? Yo les he dicho, yo tuve que aprender en todos estos años que por gracia de Dios tengo la gracia de ministrar el reino, ¿cierto? Muchas veces a fracasar. Orar y equivocarme al orar. Orar por algo y sentir que Dios me estaba dando revelación, el don de discernimiento, y orar por la persona, y resulta que termino de orar, ¿cierto? Y la persona me dice: oye, pero yo nunca, he vivido todo eso que tú oraste. Así que, no tengo idea por qué oraste por eso. Entonces, yo tuve que aprender a perder el miedo, y si pasaba a decir: ¿saben qué? Me equivoqué. Pero no con un conformismo, sino que muchas veces esas experiencias nos llevan a actuar con sabiduría. Por ejemplo, yo fui a ministrar en otra congregación, ¿cierto? Y me puse a orar, por un chico, porque, el pastor me dijo que orara. Oré y sentí orar por rechazo del Padre. Ya, empecé a orar, Señor, por rechazo, pero después vino esa experiencia, ¿cierto?, que, uno tiene con Dios, de decir: no, aquí, ¿será que estoy orando realmente con verdadero discernimiento? Paré de orar y simplemente le pregunté: oye, ¿has tenido rechazo por el Padre, o por la Madre? No, me dijo. Entonces dije: ya. Y empecé a orar en otra dirección. Incluso hay casos donde no siento una revelación, ¿cierto?, todo lo más, que simplemente hablo con la persona. ¿Por qué vienes? No, vengo por esto, ya. Hay esto otro. Hablo primero con la persona y después, cuando estoy bien informado, oro. Ejemplo que nos dio Jesús también. Por ejemplo, Jesús se encontró con dos ciegos que venían atrás y decían:
Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿cierto? Y Jesús, viendo que eran ciegos, les dice, ¿qué queréis que os haga? ¿O no? Es como uno dice, oye, hay que tener 2 dedos de frente para pensar que... Entonces Jesús también hizo eso muchas veces, aunque él tenía en actividad todos los dones. Entonces vemos de que no es todo místico. Hay veces sí que, ¿cómo se llama? Uno ora simplemente con lo que el Espíritu Santo te da. Estás orando y mientras, ¿cierto?, estás orando, fluye el don de la profecía o el don de ¿cómo se llama?, el conocimiento, ¿cierto? Y Dios te muestra algo que está escondido en el corazón de la persona, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la persona queda así, ¿cierto? Y dice, ¿cómo supo? Y fue porque fue una revelación de Dios. Pero no siempre es así, por ejemplo. Muchas veces, ¿cierto?, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo se llama? ¿Por qué vienes? No vengo por esto, otro, entonces ya, vamos a orar entonces por esto. Pero eso lo da la experiencia de no vivir y no actuar con una fe limitada por miedo al fracaso. Porque cuando yo tengo miedo al fracaso es porque tengo orgullo. Y eso pasa con la mayoría de las personas que son perfeccionistas, que no reconocen sus errores, que les cuesta reconocer que han fracasado, que les cuesta reconocer que son malos, que les cuesta reconocer que se han equivocado, que les cuesta reconocer que han metido la pata y suman justificación tras justificación y se arman tal estructura de justificaciones que después cuesta mucho derribarlas. Porque hay tantos argumentos que solamente son derribados por situaciones que nos llevan a un quebranto profundo. Entonces, tenemos que perder el miedo al fracaso. Muchas veces nos equivocamos, hermano. Y nos vamos a equivocar. Las Escrituras dicen, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Es porque nosotros nos equivocamos, Dios no. Pero nosotros sí. Ahora, vamos a analizar la fe fundamental, que es el tercer ítem que ustedes pueden ver ahí. La fe fundamental o histórica, en el verso 24. Dice, bueno, en el versículo 23 dice, Jesús dice, resucitará tu hermano. Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa es una fe fundamental, esa es una fe histórica o una fe teológica. Se basa en el conocimiento intelectual de la palabra. Ejemplo, tu hijo está enfermo. Entonces, yo sé que Dios cargó todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias, ¿cierto? Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades, Jehová es mi sanador, ¿cierto? Pero yo sé de que Dios lo puede sanar. Pero esa es una fe fundamental, a tener una fe que en realidad actúa y se mueve y puede realmente haber una sanidad. La fe real, ¿cierto?, no solamente es una actitud por presunción. Por ejemplo, un hijo enfermo que está con, medicamentos que tienen que sostenerlo para que esté vivo, ¿cierto? Entonces yo por fe digo, ya, ¿sabes qué? Tengo que tener una fe ilimitada. Le voy a dejar de dar los medicamentos porque tengo que creer que él está sano. Eso es presunción, hermano. Eso no es fe. Porque la fe no es actuar a ciegas, sino la fe me hace ver las cosas eternas. Me hace dejar de ver las cosas naturales, pero me hace ver lo que hace el Padre. ¿Qué dice Jesús? Yo nada hago de mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, hago aquí. No es que Jesús dijo, el Padre tiene poder para sanar, voy a sanar a este paralítico. Porque así actuamos nosotros y así actúa la iglesia. Dios tiene poder para sanar. Jesús dijo de que pondrán sus manos sobre los enfermos, entonces este enfermo que está acá, voy a poner mis manos sobre él y se va a sanar. ¿Por qué? Jesús no actuó así. Y ojo con esto, dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Dios sabía, Jesús sabía y tenía la certeza, más que todos nosotros, que el Padre podía sanar. Mancos, cojos, leprosos, resucitar muertos, pero no resucitó a todos los muertos. No sanó a todos los cojos, a todos los mancos, a todos los enfermos, ni a todos los endemoniados. Usted dirá, es una mentira teológica porque dice que Jesús sanó a todos los que venían a él. Pero nosotros nos encontramos de que cuando los apóstoles son bautizados en el Espíritu Santo, o los 120 son bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y empiezan a funcionar como iglesia, nos damos cuenta que quedaban un montón de enfermos en Jerusalén. El cojo que mendigaba, por ejemplo, ¿cierto?, en el templo. ¿Cómo se llama? El que sana a Pedro.
¿No habrá pasado Jesús por ahí cerca quizás más de una vez? Nosotros vimos recién en Mateo 13:58 que en su propia tierra no sanó a muchos por causa de la incredulidad de ellos. Vemos de que Jesús era selectivo. Nosotros nos encontramos que en el estanque de Betesda había muchos enfermos esperando el movimiento de las aguas, ¿cierto? Porque dice de que cada tiempo venía un ángel, ¿cierto? Y en el movimiento de las aguas, el primero que entraba al agua era sano de cualquier enfermedad. Por lo tanto, era un lugar como un ¿cómo se llama? Hospital, ¿cierto? Estaba lleno de enfermos. Pero Jesús no sanó a todos los que estaban ahí. Miró, discernió y vio a uno que estaba ahí y se le acercó. Personalmente le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, Jesús actuaba en lo que veía. Entonces, la fe ve lo espiritual, ve la voluntad de Dios y actúa según lo que ve de la voluntad de Dios. Por eso que yo les decía de que la fe es activa. Por ejemplo, volviendo acá, la fe es activa y no pasiva, y no pasiva, ¿cierto? La fe nos lleva a hacer la voluntad de Dios, pero según la medida de la fe, según la voluntad de Dios. Y para eso necesito vivir en el Espíritu, necesito una relación con Dios para entender el corazón del Padre, saber qué lo va a hacer el Padre. Entonces, la fe nos lleva a ver lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en una fe irreal, que en realidad la Biblia puede, ¿cómo se llama?, traducirlo como presunción, ¿cierto? Donde nosotros vemos cosas, queremos hacer cosas y usamos el carácter y la omnipotencia de Dios para que, pensando de que Dios va a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y pensamos que Dios quiere hacer lo que queremos hacer nosotros. Y es al revés. Tenemos que nosotros descubrir qué es lo que quiere hacer a Dios, qué es lo que Dios quiere hacer y amoldar nuestra voluntad para que nuestra voluntad también quiera hacer lo que Dios quiere hacer. Esa es la fe real, porque esa fe transforma, esa fe confronta mi carne, confronta mi voluntad, confronta mis sentimientos, confronta mis metas, mi visión, hacia dónde voy, constantemente lo va confrontando y lo va direccionando, lo va torciendo, ¿cierto?, otra vez al camino, va enderezando mis pasos hacia donde yo cada vez me voy desviando para que mi caminar sea más ajustado a la voluntad de Dios. Entonces la fe real, ¿cierto?, ve. Entonces no es solamente conocimiento intelectual y teológico. Y esto nos pasa muchas veces cuando estudiamos las Escrituras, muchas veces, y nos llenamos de intelectualismo, y nos pasa cuando nosotros nos empezamos a sentir mejor que los demás porque entendemos más la Biblia como un libro. Y quizás tenemos simplemente mejor comprensión lectora. Porque, hermanos, si yo tengo estudios universitarios, por ejemplo, si yo leo mucho, si yo quizás tengo un don innato, ¿cierto?, o una, habilidad para entender las cosas escritas, ¿cierto?, llego al cristianismo y se me hace fácil entender la Biblia como libro, porque tengo buena comprensión lectora, ¿cierto? Entonces, eso no significa que tengo fe, o incluso ni siquiera significa que soy apto para enseñar, ni mucho menos significa que tengo la unción, ni para entender ni para enseñar las Escrituras. La unción se mueve por medio de la fe. Y la fe parte desde el quebranto hacia arriba. Desde el quebranto se empieza a desarrollar la fe. Entonces, no solamente fundamental histórica, yo sé lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, ¿cierto? Y si dice esto, es así. ¿Amén? Entonces, aquí vemos de que Marta le dice, pero yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces, es una mezcla entre la fe ilimitada, o sea, la fe limitada, y una fe fundamental histórica, porque dice, yo sé, Señor, que todos vamos a resucitar, pero es fácil creer en algo que está lejos que pase, hermano. Pero es difícil creer, por ejemplo, cuando estamos al borde de la muerte y tenemos que decidir morir, creyendo que vamos a ser resucitados. Pero cuando vemos algo, yo sé que Cristo va a venir, puede ser fundamental histórico. Por eso que la Biblia habla de los que aman su venida, porque el amar su venida actúa de una manera diferente. Mi forma de vivir, mi condición interna es según amar a la persona del Señor Jesucristo viviendo en sus mandamientos. Pero yo digo, Señor, ven pronto, pero es fácil creer en algo que aunque yo diga que está cerca, está lejano. No es algo que me confronta.
y se puede volver una fe fundamental o histórica. ¿Amén? Vamos a ver a la fe práctica y limitada que justamente nos deja ejemplo el Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 39 al 41. Dice Jesús, quitad la piedra. Ahí vemos la fe que nos hablaba Santiago, una fe activa. Jesús vio lo que quería hacer al Padre y se los voy a comprobar. Miren, aquí está. Versículo 41. Dice, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. ¿Qué hizo Jesús primero antes de dar esa orden? Le dice, quitar la piedra, ¿cierto? Antes de hacer ese acto de fe o ese acto profético, entre comillas digo, ¿cierto? ¿Qué hizo primero? Oró al Padre. Antes de que, miren, yo estoy seguro de que antes de que le vinieran a decir de que su amigo Lázaro estaba enfermo, ya seguramente el Espíritu Santo se lo había dicho. O quizás en el momento que se lo dijeron, él se puso a orar. Señor, ¿qué he de esto? ¿Qué haré? ¿Qué va a pasar? Y como buscaba la voluntad de Dios lo encontró. Acuérdense que dice que el que busca halla, ¿cierto? Y probablemente o seguramente el Espíritu Santo le dijo, quédate aquí, estate aquí, porque esto va a ser para la gloria de Dios. Entonces él empezó a orar. Y en su oración, aquí vemos de que hubo una oración. Entonces, yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Entonces vemos de que la fe práctica y limitada no es actuar a tontas y a locas porque yo tengo fe. Muchos de nosotros, y la mayoría de la iglesia muchas veces en estas circunstancias, ¿cierto?, actuaría. ¡No! Jesús resucitó a Lázaro, quiten la roca, saquen del ataúd a este muerto. Y le decían, pero ¿cómo si esto nos puede llevar cárcel, etcétera, etcétera? No, porque tenemos que tener fe. ¿No te he dicho que verán la gloria de Dios? Y sacamos el ataúd, abrimos el ataúd y decimos, levántate y anda. Y actuamos por presunción. Preasumimos que Dios iba a hacer algo que nosotros sentimos que iba a pasar. No hubo una oración, primero. No hubo un ver lo que hace el Padre. Amén, amados. Aquí vemos de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo el favor del Padre, porque era perfecto, no tenía ningún pecado, lo que él le pidiera al Padre, Dios se lo iba a dar porque él era perfecto. Pero él buscaba la voluntad del Padre. Y Jesús mismo no hizo un acto de fe. No, tenemos que creer si que quiten la piedra, porque le voy a decir a Lázaro que se levante. Muchos muertos murieron en los tiempos de Jesús. Y no todos fueron resucitados. ¿O no, hermanos? Entonces, era según la voluntad de Dios. Y a eso nos tiene que llevar la fe. Entonces vemos que Jesús primero oró. Y no es simplemente que oró ahí. Señor, por favor, ¿cómo se llama? Resucítalo. Hay una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios. No es simplemente orar porque pase algo, sino que hay una condición interna que está siendo cambiada y estamos volcados en buscar la voluntad de Dios. Acuérdense que en Hebreos 10 dice, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Jesús dice, porque para esto he sido enviado. Porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cuando nosotros, nuestro corazón, nuestro interior empieza a cambiar y realmente nuestra comida es hacer la voluntad de Dios, nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida y no en cosas simplemente limitadas. Miremos más allá, miremos más lejano, porque cuando nuestra fe no se proyecta hacia el futuro, es una fe que se limita a lo visible. No es simplemente ser buen papá, ser buen esposo, ser buen hijo, terminar los estudios. Esas son metas, esas son objetivos específicos. Miren, uno como kinesiólogo tiene que trazar un objetivo general, objetivos específicos y objetivos operacionales. El objetivo operacional, ¿cierto?, es qué es lo que yo voy a ejecutar para lograr un objetivo específico. Por ejemplo, un objetivo principal es, por ejemplo, llevar a este paciente, ¿cierto?, a que logre una marcha, asistida, porque es una persona que no puede caminar, ¿cierto? Pero tiene buen pronóstico que puede llegar a caminar. Entonces, mi objetivo general en
¿cómo se llama? En mi terapia, ¿cierto? Es llegar a que esta persona logre una marcha asistida. Con bastón, ¿cierto? Con lo que sea, pero lograr una marcha asistida. Mis objetivos operacionales o mis objetivos específicos, si es que esta persona está postrada, por ejemplo, es primero lograr, ¿cierto? Que esta persona primero logre voltearse para un lado, voltearse para el otro. Después es que logre el sedente, que se logre sentar por sí solo. Mi otro, ¿cierto? Es lograr de que logre el bípedo, pasar de estar sentado a estar parado. Después, ¿cierto? El trabajo, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? El trabajo de el equilibrio y la estabilidad en sedente y en bípedo. Y cuando logro esos objetivos, recién empiezo a educar la marcha. Entonces, todos mis objetivos específicos, que son más cortos, ¿cierto? Van en pos de un objetivo general. Entonces, ser buen padre, ser aquí, ser allá, son objetivos, ¿cierto? Importantes, importantísimos, parte de la voluntad perfecta de Dios. Pero se limitan a esta era en que estamos viviendo acá. Se limitan a lo que va a ser desecho. Porque acuérdense que cuando resucitemos vamos a ser como ángeles. Ni se casan ni se dan en casamiento. Cada uno va a tener que dar cuenta ante el Padre de sí mismo. Los cónyuges, los hijos. Entonces, nosotros vemos de que nuestra visión tiene que ampliarse. La voluntad de Dios no es solo pasos determinados, hacer esto, es parte de, así se trabaja, con metas pequeñas para alcanzar metas grandes. Pero si no tengo un objetivo general bien trazado y bien consciente, voy a estar viviendo a ciegas, cumpliendo una meta y viendo si puedo cumplir la otra que sigue y cuál es la que sigue, pero según lo que me vaya encontrando en el camino. En cambio, cuando tengo un objetivo general bien trazado, miren, una de las fallas más grandes cuando yo estaba estudiando kinesiología, por ejemplo, es que como mis compañeros no podían tener o no podían trazarse un correcto objetivo general, todos sus objetivos específicos estaban errados. Entonces le decía, ¿por qué estás haciendo esto? No, porque creo que aquí, que allá. No, está malo. Entonces, cuando uno puede entender de que el objetivo general tiene que estar bien trazado, ¿a dónde quiero llegar con el paciente, por ejemplo? ¿Cuánto más con el reino de Dios? ¿A dónde quiero llegar en el reino? Y más que a dónde quiero llegar, ¿a dónde Dios quiere que llegue? Eso es lo que tengo que descubrir. Y cada vez me voy descubriendo más. Por eso que Pablo, ¿cierto? En Filipenses 3 dice, prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento, al cual fui llamado. Pero nosotros no sabemos ni siquiera que fuimos llamados. Fui llamado a ser papá. Todo el ser humano es llamado a ser papá. Fui llamado a ser mamá. Todo ser humano que nace es llamado a ser mamá. Fui, ¿cómo se llama? Llamado a tener una buena casa. Todos somos llamados, incluso bendecidos por Dios para poder lograr. Y Dios nos da la habilidad, las herramientas, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hermanos, y espero que no me malentiendan, yo les he dicho de que uno de los propósitos más importantes de Dios en nuestra vida es la paternidad que llevamos, el matrimonio que llevamos. Es de total importancia, pero si ponemos eso en primer lugar, vamos a andar errados. Tiene que haber una meta mayor que me guíe cómo yo voy a ser padre, cómo voy a ser esposo, cómo voy a ser trabajador, cómo voy a ser hijo, cómo soy estudiante. No simplemente ser un buen estudiante, porque incluso hasta en lo natural todos son llamados a ser buenos estudiantes, todos son llamados a ser buenos trabajadores, porque para eso, ¿cómo se llama? Que se les paga, ¿cierto? Entonces, no es que yo haga un favor a Dios porque estoy haciendo con excelencia, ¿cómo se llama? Un trabajo como para Dios, porque en realidad eso es lo que se espera de mí, ¿o no, hermanos? Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, de que tenemos que tener una buena... Entonces, Jesús no hizo un acto profético. Muevan la piedra. No hizo un acto de fe. Oró. Vio, como él mismo dice, lo que veo, hago. Nada hago de mí mismo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hacemos cosas de nosotros mismos. Finaliza la reunión. ¿Cómo se llama? ¿Hace rato? No, recién. Por eso finaliza el tiro.
Entonces, Jesús no movió la piedra como una presunción o como un acto profético. Muchas veces nosotros hacemos eso, ¿cierto? O cosas, ¿cómo se llama? Similares como un acto profético, ¿cierto? O como una presunción. No quiero decir, ¿cierto? O no estoy en contra de cualquier cosa que las personas llamen acto profético, ¿cierto? Entendiendo de que muchas veces se llama acto profético a algo que quizás tiene una representación de algo que Dios está haciendo o que va a hacer, etcétera, etcétera. Creo que no, ¿cómo se llama? No sé quién para cuestionar eso, sino que voy al punto cuando se hace con presunción. Y Jesús no lo hizo así, oró primero. Y no oró y dice, Señor, respáldame, Señor, tengo esto en el corazón y voy a mover la piedra porque es un símbolo que salga en libertad, sino que simplemente se alineó a la voluntad del Padre. ¿Cuál es tu voluntad? Y el Padre le dijo, vas a resucitar a Lázaro. Quiero que resucites a Lázaro. Entonces, como había una piedra entre medio, tuvo que ordenar que la sacaran. Es más práctico de lo que pensamos. Entonces, volviendo al versículo 39, dice Jesús, quitad la piedra, y aquí viene la fe limitada de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. O sea, nos encontramos con otra limitación de las circunstancias. O sea, ya, Jesús, bueno, dice, quitad la piedra. Ya, yo puedo creer que puedes, ¿cómo se llama?, resucitar un muerto, porque he escuchado, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama?, ha resucitado otros muertos, pero los muertos que resucitaste llevaban horas de muertos recién. Pero este lleva 4 días, su carne ya se está pudriendo, probablemente ya tenga gusanos. Entonces dice, o sea, es una fe limitada y una fe fundamental. Yo creo que tú, ¿cómo se llama?, resucitas muerto, pero reconstruir un cuerpo que está podrido. Porque miren, hermano, yo puedo creer fundamentalmente o teológicamente que Dios puede reconstruir una mano, ¿cierto? Que Dios tiene el poder para reconstruir un cuerpo que está putrefacto, ¿cierto? Todos nosotros que estamos acá creemos que Dios es poderoso para hacerlo. Amén, ¿o no? Amén. Pero otra cosa, ¿cierto?, es que usted, ¿cierto?, se encuentre con una persona manca que no tiene un brazo, tiene el brazo cortado, mochado aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Y al frente de todos, usted tenga que orar por él para que se sane el brazo. ¿Tendría la fe suficiente? Usted tiene una fe fundamental o histórica para saber de que Dios lo puede hacer. Pero cuando le toca a usted hacerlo, ¿oraría por un ciego, por ejemplo? Usted sabe que Dios le da vista, ¿cierto?, a los ciegos. Pero usted impondría sus manos sobre un ciego diciéndole, yo voy a orar por ti, y al terminar de orar vas a estar viendo. O, ¿cierto?, un manco, yo voy a, ¿cómo se llama?, orar por ti, y cuando termine de orar te va a salir un brazo nuevo. O, ¿cómo se llama?, a una madre que tiene, ¿cierto?, un hijo muerto enterrado en el cementerio ya hace 5 días atrás. Vamos a desenterrar el cuerpo de tu hijo con todo el dolor que trae eso, y yo voy a orar por ese cuerpo y va a estar vivo. Es diferente cuando nos confrontamos a la situación. Y ahí nos damos cuenta que no tenemos una fe práctica e ilimitada, sino que tenemos una fe limitada y muchas veces solo una fe teológica. ¿Amén? Entonces, eso es en parte, porque este es un tema muy complejo y muy profundo, ¿cierto? La fe ilimitada que estamos viendo solamente en este caso con el Señor Jesucristo. Si solamente si nos encomendáramos a estudiar la fe de Jesucristo, nos encontraríamos con cosas más profundas. Entonces, dice Jesús en el versículo 40, Jesús dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ahí nos encontramos con una declaración, hermanos, que no es simplemente o no es metafísica. Yo declaro que veré la gloria de Dios. ¿Cómo no vas a creer que Dios es poderoso? Marta creía que Dios era poderoso, pero lo creía de una forma fundamental y teológica. Cuando se encontró con la situación, no creyó porque no era una persona que conocía la voluntad de Dios. En cambio, Jesús tenía fe que Lázaro iba a resucitar, no porque simplemente sabía que Dios podía resucitar a los muertos. Eso todos lo sabemos.
sino porque entendió al buscar la voluntad de Dios que Dios en ese momento práctico, Dios quería resucitar a Lázaro y le había mandado a Jesús, no a otro, que lo hiciera. Amén. Entonces es diferente a lo que creemos que es la fe muchas veces. Entonces, cuando le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, era porque Jesús había entendido que Dios se iba a glorificar, que se quería glorificar, en este caso en particular con Lázaro. Muchas veces nosotros abordamos la fe desde un punto de vista general. Dios sana a los enfermos y todos los enfermos que nosotros queramos sanar, Dios los tiene que sanar. ¿Y por qué? Nos encontramos, por ejemplo, con un caso de un ciego de nacimiento. Había muchos ciegos que Jesús sanó, ¿cierto? Pero nos encontramos con un ciego de nacimiento que cuando los apóstoles quieren elucirse con él, dice, Señor, ¿cierto? ¿Por qué nació ciego este? ¿Por el pecado de sus padres o por su pecado personal? Y es tan ridículo como pensar cómo una persona va a nacer ciega por su pecado personal, ¿cierto? Nació ciego. Entonces Jesús dice, no, este hombre nació ciego para que hoy se vea la gloria de Dios. Entonces había un conocimiento de la voluntad. No simplemente es que esto es para la gloria de Dios y yo nombro el nombre de Jesucristo y Señor, todo esto es para tu gloria. Eso no significa que estoy glorificando a Dios. Dios se glorifica cuando se hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero usando las Escrituras. Cuando yo descubro lo que Dios quiere hacer en ese momento práctico. Amén. Les vuelvo a reiterar, probablemente había muchos muertos en el momento que estaba Jesús y no todos fueron resucitados. Pero es que Jesús tiene el poder de resucitar, Él es la resurrección y la vida, pero no lo resucitó a todos. Él llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? Todas nuestras dolencias, y no todos los enfermos fueron sanados. Porque si todos hubiesen sido sanados, los 120 no se hubiesen encontrado con ningún enfermo, por lo menos en muchos años. O con ningún endemoniado. Y vemos de que había gente que incluso hasta ponía a los endemoniados a la sombra de Pedro. O sea, tanta gente había que Pedro no alcanzaba a orar por todos, que incluso gente tenía que poner, ¿cierto?, a los enfermos, ¿cierto?, a la sombra de Pedro, porque eran muchos. Amén. Entonces tenemos que tener en claro de que a eso tenemos que llegar. Ese es el llamado. Si usted se está dando cuenta que su fe es limitada, como yo, ¿cierto?, o como cualquier otro que nos damos cuenta que nuestra fe es limitada, es un llamado a reconocer, no justificarnos, ¿cierto?, y no conformarnos, sino sí, es limitada, pero Dios me está llamando a desarrollarla, me está poniendo la meta, me está poniendo el propósito, del cual yo tengo que tener conciencia. Amén. Entonces nos encontramos con este tipo de fe, a la cual el Señor Jesucristo. Vamos a terminar con el versículo 42. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas palabras, o sea, oró primero, habiendo dicho estas palabras, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces, no es una convicción que yo declaro y se tiene que hacer, porque soy hijo de Dios, porque he sido puesto en los lugares celestiales, ¿cierto? Porque pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿cierto? No es una declaración presunciosa. Hubo una conversación, hubo una búsqueda de la voluntad de Dios, que puede ser en un tiempo largo o puede ser en un tiempo muy acotado, ¿cierto? Pero hubo un descubrimiento de lo que Dios quería hacer en ese preciso momento. Y no solamente un descubrimiento, porque para poder descubrir la voluntad de Dios tengo que tener la condición de fe para poder percibir la voluntad de Dios. Porque solo se percibe en el Espíritu. Todos nosotros que estamos aquí estamos sentados en lugares celestiales. ¿Amén? Pero no todos estamos usando ese lugar de autoridad. Muchas veces creemos que sí,
pero muchas veces creemos que no. Por ejemplo, en lo que vivimos con mi esposa, ¿cómo se llama? Y con mi hija. Créame, oramos, yo puse las manos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y igual hubo preeclampsia, igual hubo, ¿cómo se llama? Cesárea. Mi hija estuvo ¿cómo se llama? Hospitalizada igual, ¿cierto? Y quizás con algunas cosas que tiene aún que tienen que estar, ¿cierto? En observación. Entonces, uno no tiene que actuar por presunción. Por eso todas estas cosas nos tienen que enseñar. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Amén? Bueno, vamos a continuar. ¿Cuánto nos queda? A ver si... Es que no quiero hacer esto rápido, pero ya. La fe en la vida del justo. Como ya, ¿cierto? Habíamos visto tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, dice: el justo por su fe vivirá. Esta declaración del principio de vida cristiana es mencionada por lo menos 4 veces en la Escritura: Romanos, Gálatas, Hebreos. Entonces, la fe no es una filosofía, sino que es una forma de vivir, un estilo de vida. Por eso pero ojo, de que la fe necesita lo espiritual. No es simplemente algo práctico y natural. Porque la fe, para poder actuar por fe, necesito ver lo que Dios quiere, lo que Dios hace. A eso se refiere Jesús cuando dice: nada hago de mí mismo. Cuando nosotros dejemos de hacer cosas por nosotros mismos y empecemos realmente a descubrir lo que Dios hace y empezar a imitarlo de una manera práctica, vamos recién a estar viviendo la vida de fe del justo. ¿Cierto? Y la fe es indispensable para vivir la vida cristiana. Vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos esta fe que estamos intentando describir, ¿cierto? Muy resumidamente en estos estudios. ¿Amén? Entonces es indispensable para la vida cristiana esta fe del justo. Jesucristo reconoció esta virtud sobre todas las otras cosas. Por ejemplo, nos encontramos con el ejemplo de la mujer sirofenicia, la cual tuvo perseverancia. Cuando dice: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Y Jesús no la escuchó y más encima después le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos, ¿cierto?, a los perrillos. Esa siguió perseverando. Vemos de que el centurión tuvo humildad, que ni siquiera se tuvo por digno de ir personalmente donde el Señor Jesucristo. Vemos de que el ciego en Lucas 18 tuvo insistencia. Perseveró, aunque todos le decían: cállate, deja tranquilo, ¿cómo se llama?, al maestro. Pero todo lo que Jesucristo premió, todo lo que Jesucristo resaltó, nunca dijo: oh, sirofenicia, qué perseverante eres. Oh, centurión, qué humildad más grande he visto en Israel. Oh, ciego, qué insistencia. Dijo: tu fe te ha salvado. Y es más, al centurión le dice: ni en Israel he visto tanta fe. O sea, hecho como has creído. Entonces, lo que Jesús resaltó fue la fe. Y eso nos lleva de que la perseverancia, la humildad y la insistencia son frutos de la fe o productos de la fe. Ojo, de que yo puedo ser perseverante, pero carnalmente, que podríamos decir de que es testarudez. Yo puedo tener una falsa humildad. ¿Amén? Pero cuando viene de la fe, o es movida por este tipo de fe, esta vida del justo, ¿cierto? Esta que es indispensable para vivir, esta fe en desarrollo, ¿cierto? Entonces, mi perseverancia va a ser un producto de mi fe. Mi humildad va a ser un producto de mi fe. Porque, ejemplo, hermano, yo puedo perseverar y ser paciente en esperar una promesa de Dios, pero realmente no tengo fe, sino tengo presunción porque creo que Dios va a hacer algo. Y mi vida y mi esperanza se basa en algo que yo creo que Dios va a hacer, que quizás no lo va a hacer. Entonces tengo paciencia,
pero lo que alimenta mi paciencia es una presunción. Cuando es un producto de la fe es diferente. ¿Amén? De esta fe que estamos intentando descubrir. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos la fe? La fe viene de Dios. Dios el Padre nos da el don de la fe por gracia inmerecida. Lo vemos, por ejemplo, en Efesios 2, dice que la salvación, ¿cierto? Dios nos da el don de la salvación, el cual es por fe. ¿Ya? Dios el Hijo es el autor y consumador de la fe, que ya les expliqué a qué se refiere. Y Dios el Espíritu Santo es el ejecutor de la fe. Vamos a ver Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. ¿Cierto? Y vamos a ver 1 Corintios 12:9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad. Entonces vemos de que la fe viene de Dios. Del Padre nos da el don de la fe, que no es solamente la salvación, hermanos. Dios nos da una fe que podríamos compararla con un grano de mostaza. Tiene la capacidad y el potencial del desarrollo más grande en el reino de Dios. Tiene ese potencial. Amén. Nos da una fe sobrenatural, pequeña como un grano de mostaza, pero con el potencial de alcanzar el máximo que Dios le demanda. Nos da esa fe. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones correctas, la actitud de humildad correcta, ¿cierto? Para que esa fe alcance el desarrollo. Acuérdense de que cuando Jesús habla de que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, no está hablando de que si tuvieseis fe tan pequeña como un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza. Pequeña, pero que es la hortaliza más grande de todas. Tanto así que sirve para que aniden las aves. Entonces, el Espíritu Santo no solamente nos da el don de la fe como uno de los dones del Espíritu Santo, sino también actúa en nuestro espíritu, como el fruto de la fe. Nuestra fe viene por el oír el rema de Dios. En Romanos 10:17, ¿cierto? Nos encontramos con, ¿cómo se llama? Esta palabra que dice de que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, ¿cierto? Pero esa palabra de Dios, esa palabra en el griego es rema. Nos encontramos de que la Biblia al español traduce muchas veces tanto el logos como el rema como palabra, pero realmente tienen significados diferentes. Logos significa palabra escrita, y el logos, la palabra escrita, más la actividad del Espíritu Santo se transforma en un rema, en algo que es para el presente, en algo que es para hoy. ¿Ya? Entonces, hermanos, para terminar, nos encontramos con una fe, ¿cierto?, que tenemos que desarrollar. ¿Cómo nosotros podemos saber de que estamos cumpliendo o que tenemos una fe práctica y limitada? Porque en Filipenses 3 dice, Pablo dice, yo no creo ser perfecto, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿cierto? Sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, y aquí hablamos de la meta, de la visión correcta, al cual fui llamado. Entonces dice, no soy perfecto, sino que voy en el camino de la perfección. Y después de eso, Pablo mismo, en ese mismo contexto, dice, y los que somos perfectos. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Dijo que no soy perfecto, que prosigo a la meta, pero después dice, somos perfectos. ¿Por qué? Porque yo soy perfecto cuando estoy en el camino de la perfección, en el camino del perfeccionamiento. Yo puedo tener una fe práctica e ilimitada si estoy en el camino del desarrollo de mi fe hacia la fe práctica e ilimitada de Jesús. ¿Amén? Espero que me hayan entendido. ¿Amén? Entonces, no es que yo diga que no lo voy a alcanzar, sino hasta el momento que me muera, así que no tengo fe. Sino que si yo estoy desarrollando mi fe según los pasos que Dios me está demandando y yo estoy reaccionando como debiera ante las pruebas, si yo me encuentro que mi fe está limitada y hago algo al respecto, ¿cierto? No me conformo, no me justifico, sino que reconozco, trabajo por desarrollar esa fe, ya tengo una fe práctica y limitada porque estoy poniendo en obra una fe
práctica e ilimitada para salir de la limitación. Amén. Amén, hermanos. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de orar para terminar? Yo, hermano, Dígame. es complejo, súper complejo. Tengo la cabeza en chocolate, así como una bomba así. Pero lo que te dijo sobre a ver, cuando una persona dice, deja de tomar esos remedios y la persona los deja de tomar, esa fe es como que dio a entender que no es válida, o estoy equivocada. Así yo lo vi. A lo mejor yo estoy mal, porque es un ejemplo. Cuando sanaron a mi hijo, cuando mi hijo murió y después le vinieron los ataques de epilepsia, vino un pastor y me dijo, si tú tienes fe, que tu hijo ya no tome más remedio porque literalmente lo dopaban. Me preguntó, ¿tú tienes fe? Dije, sí, tengo fe. Sin conocer yo todo esto, yo estaba recién, y mi hijo sanó. Entonces ahora, eso no es correcto, aplicar eso, y lo que yo entendí, que todo proceso que uno pasa es que uno pide, cuando pedimos cadenas de oración o decimos, oye, oren por esto, yo siempre pido, dentro de lo que yo entiendo, que primero hay un propósito y voluntad para que él produzca el milagro. No sé si me hago entender. Y eso ya ahora tengo lo que dijo primero, dije, entonces lo que yo hice estuvo malo, de haber dicho sí, yo creo, porque él me dijo, deja todos estos remedios y no lo tome más. Y yo obedecía lo que él me dijo. ¿Me entiende o no? Sí, no? sí se entiende. ¿Sí? Mire, Entonces, creo que el tema principal, ¿cierto?, es siempre cuál es el origen de lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo llego a descubrir por voluntad de Dios, por ejemplo, si yo tengo cáncer, por ejemplo, y yo llego a descubrir en mi búsqueda de Dios y tengo una certeza, que no es una presunción, sino que logro descubrir lo que Dios quiere hacer y Dios me dice, te voy a sanar, yo dejo los medicamentos, aunque no esté sano. Amén. Pero no estoy actuando por presunción, sino que hay un descubrir de la voluntad de Dios. Entonces no es simplemente el acto externo, siempre es lo interno. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas externas para demostrar cosas internas. Y ¿cómo se llama? Lo que tenemos que hacer es descubrir o desarrollar una fe interna, y eso nos lleva a tomar decisiones que muchas veces son decisiones de fe, como por ejemplo dejar de tomar un medicamento, por ejemplo. Pero ejemplo, yo no puedo actuar por presunción, por ejemplo, con mi esposa con, ¿cómo se llama? Preeclampsia, ¿cierto? Con 180, 190 de presión arterial, 180, 190 con 110, y decir, no la hospitalicen, me la llevo para la casa porque somos cristianos, y no voy a aceptar este diagnóstico, porque Dios es nuestro sanador. Y me la traigo para la casa y se muere ella con mi hija. Eso es presunción. ¿Cierto? Entonces, pero es diferente. Yo estoy ahí y Dios me dice, hijo, tranquilo, Dios la va a sanar. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿hacemos esto o no? Yo le digo, no, porque voy a confiar en Dios. Pero no porque yo digo, es que Dios es mi sanador y Dios me va a sanar. Entonces, es algo que tiene que ver con lo interno. Lo interno me lleva a tomar decisiones. Por eso que la fe de Jesucristo, práctica ilimitada, ¿cierto?, era una relación interna con el Padre. Él lograba ver primero lo que iba a hacer Dios, y después de ver lo que iba a hacer el Padre, lo llevaba a actuar. No son actos de fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Probablemente en su caso, ¿cierto?, el pastor tuvo una revelación de Dios de que Dios iba a sanar, ¿cómo se llama?, a su hijo, y ¿cómo se llama? Él le preguntó, ¿tienes fe? Porque probablemente él ya sabía que Dios lo iba a sanar. Entonces, usted dijo, sí tengo fe, entonces deje de darle los medicamentos. Pero no es un acto de presunción. Es que tenemos que hacer un acto de fe para que Dios se mueva, por ejemplo. Porque si no le quitamos los medicamentos, Dios no va a actuar porque estamos limitando. Hermano, con medicamentos o sin medicamentos, Dios puede sanar igual. ¿Amén? Entonces, su obediencia y su fe sincera, ¿cierto?, no fue lo que sanó a su hijo.
sino que fue Dios quien lo sanó. Entonces probablemente ese pastor, ¿cierto? Probablemente sí tenía una certeza, ¿cierto? Probablemente Dios le tiene, ¿cómo se llama? Le tiene, ¿cómo se llama? Que haber dicho, yo voy a sanar a este muchacho. Entonces le dijo, ¿usted cree? Sí, entonces deje de darle los medicamentos porque Dios lo va a sanar. Entonces usted le dejó de dar los medicamentos y Dios lo sanó. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces se hace al revés. Estamos orando, es que Dios no lo sana, es porque tenemos falta de fe. Estamos dándole mal los medicamentos, saquémosle los medicamentos y resulta que el hijo se muere. Y hay ejemplos de grandes siervos de Dios que les pasó. Por ejemplo, el autor del libro El cayado del pastor con su esposa, ¿cierto? Ellos tenían un hijo que, nació con, diabetes. Y una diabetes que era dependiente de la, insulina. Entonces, fueron al médico, estaban con medicamentos, y ellos, habiendo sido usados por Dios para sanar gente en África, sanar mancos, o sea, un ministerio que uno podría decir espectacular. Y resulta que oraban por su hijo y su hijo estaba con diabetes. Entonces, ellos dijeron, no, tenemos que justamente hacer un acto de fe, y le sacaron los medicamentos, y a la semana su hijo murió. Y casi fueron condenados, presos, por negligencia. Con abogado y todo lo demás, pero, salieron, pero así, raspando de no irse presos. Entonces dice de que ese dolor fue tan grande que entendieron que lo que hicieron con su hijo fue una falta de amor. Entonces, primero veo lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hacer. Yo con mi hija podría haber, con mi esposa podría haber hecho actos de fe, por ejemplo. No le hagan cesárea. Después de más de 36 horas con mi esposa ahí. O haber incomodado, a mi esposa, porque al final, la decisión es suya, pero haberle dicho, no, impía, falta de fe, yo no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, tienes que parir porque tienes que confiar en Dios, ¿cómo vas a ser una mujer tan impía que no tiene la fe suficiente para parir? Cuando clínicamente no tenía nada de, de dilatación, y habiendo estado más de 36 horas exhausta, luchando y haciendo todo lo necesario para poder parir. Y más encima yo vengo con mi religiosidad, ¿cierto? Y le tiro toda la caballería encima. Una falta de amor tremenda. Entonces después nace mi hija con complicaciones, entonces yo le digo, es por falta de tu fe, mujer, por eso nació así, por eso la hospitalizaron, si tú hubieses esperado. Y yo simplemente estoy tratando de, religiosamente, externamente, hacer un acto de fe. Cuando lo importante es lo de adentro. Y eso es una fe que la explica el apóstol, Darío, ¿cierto? En un estudio de hace años atrás, ¿cierto? Donde habla de una fe activa en el sentido de que hace actos de fe, y una fe que espera la voluntad de Dios. Una fe que se resigna a la voluntad de Dios. Jesús cargó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Pero no todas las enfermedades que vas a tener necesariamente Dios te las va a sanar. Hermano, ¿cómo se le ocurre decir eso? Nosotros vemos Timoteo, pastor, un gran discípulo de Dios, fiel, con grande fe, ¿cierto? Y aún llegó a ser apóstol. Y tenía que sufrir constantemente de sus dolores estomacales, que tiene que haber sido terrible, porque ahora uno se puede tomar una pastilla, ¿cierto? Para la diarrea, ¿cierto? Para los cólicos, para el dolor de estómago, que lo apaciguan, pero en ese tiempo no. Lo único que le dice Pablo, trata de no tomar agua y toma vino para tratar de amortiguar un poco el tema. Pero probablemente venía cada cierto tiempo ataques, ¿cierto? Donde probablemente caía hasta postrado en cama por los dolores, o quizás cólicos. Pablo, ¿para qué hablar, cierto? El aguijón en mi carne, que muchos teólogos creen que era, ceguera, otros creen que era, ataques
ataques, ¿cómo se llama? Ataques, ¿cómo se llama? Epilépticos. Entonces nos encontramos con la frase que dice Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando. El tema es, lo principal es, la meta principal es la voluntad de Dios. Y eso nos trae paz. La voluntad de Dios a futuro, a proyección. Y eso me va a hacer confrontar de una manera correcta una enfermedad, ¿cierto? Tanto mía como de un hijo, o de un cónyuge, o de un pariente. Pero si yo tengo una convicción que no es presunción, que Dios me va a sanar y que no tomo estos medicamentos, deje de tomarlos. Yo no le estoy diciendo que si usted está enfermo, deje de tomar los medicamentos para que Dios lo sane. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros dejamos los medicamentos para que Dios nos sane. Como para demostrarle a Dios que tengo fe. La fe es algo interno. Yo no tengo que demostrarle con cosas externas a Dios que tengo fe. La fe que tengo, que se demuestra en mi forma de ser, en mi forma de pensar, me lleva a ver lo que Dios quiere hacer, a alinearme con la voluntad de Dios y me lleva a tomar una decisión correcta. ¿Amén? Entonces, claro, no es en sí si tomo el medicamento o no, sino que ¿qué me lleva a tomar esa decisión? Y en cualquier orden de cosas. ¿Y cuál era la otra inquietud, hermana? Porque creo que esa era la primera. No, ahora ya está más claro. No, la segunda era que era como cuando nosotros oramos por otra persona, cuando piden oración, uno a veces dice, el Señor tiene que sanar, pero yo siento, o sea, no siento, ahora con este estudio, es que se hagan, a veces hay un propósito dentro de la enfermedad, porque no es que sane él al tiro, sino que un propósito hay, y que el Señor se glorifique, que se haga primeramente la voluntad de él. Claro. Ahora lo entiendo así, por ejemplo, mi suegro tiene cáncer en grado 3, él está muy mal, y sus cuñadas, o sea, mi cuñada y todo el mundo piensa que se va a sanar. Y mi esposo me dice, el otro día me dijo algo tan, me dijo, bueno, yo esperé la voluntad del Señor. Si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Claro. Yo quedé así como, amén. Porque uno también quiere, quizás dijo, mejor hay algo que él tiene que, no sé, por renunciar, pedir perdón, no lo sé. Lo importante es que se vaya sano. Claro, mire, creo que justamente este es un tema profundo que creo que se podría hacer una seguidilla de estudios. Voy a intentar hacer un resumen súper cortito en dos cosas. Primero, creo que no está mal pedir por sanidad. Creo que, ¿cómo se llama? No es un pecado, independientemente del propósito que vea, ¿cierto? Todo lo demás. No es un pecado pedir porque tengo un hijo enfermo, un papá enfermo, un pariente enfermo. Señor, sánalo, por favor, rogarle a Dios que lo sane. Creo que no es pecado. Al contrario, todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ya? No es pecado, no es malo y no es falta de fe. Por ejemplo, si yo tuve, ¿cierto?, a mi esposa con preeclampsia, ¿cierto?, con mi hija, con todo lo que pasó, y mi oración era, Señor, sácala, Señor, que sea por parto, Señor, que no sea cesárea, Señor, que no esté hospitalizada mi hija, se hospitalizó, Señor, sácala sana, etcétera, etcétera. Entonces, no es pecado pedir, el pecado es actuar en presunción, pero no es malo pedir y tampoco es malo esperar que Dios haga lo que yo estoy pidiéndole. Simplemente me estoy derramando ante Dios mi petición. ¿Jesús lo hizo o no? Señor, si es posible, ¿cierto?, que no beba este vaso, ¿cierto?, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Él pidió. Pero su meta, por eso vuelvo a la meta. La fe es una proyección, ¿cierto? Su meta estaba basada en ¿qué cosa? En que se haga la voluntad del Padre. Por eso dice, Señor, si es que se va a hacer tu voluntad, o sea, si es que tu voluntad perfecta se va a hacer, sin que yo beba este vaso, que se haga. Pero si en realidad que yo no pase por este martirio no se va a hacer tu perfecta voluntad, entonces que se haga tu voluntad. ¿Entienden? ¿Parece que se pegó o no? Sí, usted se pegó. Ya, pero, Abraham no me mueve, pero este hermano no. pero ¿pueden oír? Pero se escucha. Sí.
Voy a cambiar la cámara porque parece que quedé sin batería. Ahí sí. Entonces, pedir no es malo. David pidió durante 7 días, Señor, sana a mi hijo, sabiendo de que su hijo, Dios ya le había dicho por medio del profeta que iba a morir. Pero no fue pecado pedir. Incluso hizo ayuno, todo lo demás. Entonces, todo eso está bien, eso no es pecado, eso es parte del amor. Cuando yo ayuno por alguien, oro por otra persona, el grupo de, ¿cómo se llama?, de intercesión ora por la sanidad de alguien, no es que yo diga, es que no tengo que orar por sanidad porque puede haber un propósito detrás. ¿Ya? Porque eso es parte del amor los unos con los otros, parte del cumplimiento del mandamiento que dice llorar con los que lloran, etcétera, etcétera. ¿Ya? Segundo, nos encontramos muchas veces de que, en cierta manera, muchas veces es fácil, cuando es una tercera persona, decir, es que si Dios lo sana, lo sana. Si Dios no lo sana, no lo sana, tiene que haber un propósito de Dios. Porque no somos nosotros los que estamos enfermos, no somos nosotros los que tenemos que enfrentar el miedo a la muerte, o la incertidumbre con la muerte, o la pérdida de un hijo, o la pérdida de un cónyuge. ¿Ya? Entonces tampoco nos podemos abrazar mucho de eso. Por eso todo viene de lo interior, del corazón. Por eso que yo tengo que realmente lograr ver lo que está haciendo Dios. No decir quizás Dios tiene un propósito, porque eso es como, ¿cómo se llama? Un comodín, ¿cierto? Que muchas veces lo usamos como iglesia, porque muchas veces oramos por una persona para que se sane y no se sana, muchas veces porque nosotros no tenemos la condición de una oración eficaz. Acuérdense que en Santiago habla de la oración de fe eficaz del justo sanará al enfermo. Entonces muchas veces cuando no pasa, y es por nuestra incredulidad, decimos, es que quizás Dios tiene un propósito, por eso murió. Y quizás Dios sí lo quería sanar. Y nosotros como iglesia no fuimos representantes de la voluntad de Dios porque ni siquiera fuimos capaces de descubrirla. Por eso que es algo profundo, por eso que tiene que nacer del corazón. Ahora, es más difícil cuando soy yo el que se confronta con la muerte, soy yo el que tengo el cáncer, por ejemplo. Soy yo el que tengo la enfermedad, o es un hijo el que yo tengo que ver todos los días agonizar hasta el punto que quizás muere, ¿cierto?, en mi brazo. Un niño de 2 años, de 3 años, que sufre un cáncer y uno dice, ¿qué pecado va a tener un niño de 3 años, por ejemplo, para estar sufriendo este tipo de dolores tan terribles? Es otra cosa yo enfrentar como padre la contradicción contra Dios. ¿Por qué? Entonces, fácil desde afuera decir es que quizás Dios tiene un propósito. Porque muchas veces es un comodín para decir, bueno, entonces no oro, Señor, que se haga tu voluntad. 1, 2, 3 por mí. Que no digo que esté mal lo que dijo su esposo, sino que estoy dando un ejemplo general. ¿Ya? Entonces, es diferente cuando yo realmente tengo una fe práctica e ilimitada, vivo una vida de fe, una vida de justicia de fe, y discierno que probablemente en esta enfermedad hay un propósito, no que quizás lo haya. Entonces no es un conformismo, es una certeza. Por eso que nosotros no le mostramos a la gente enferma certezas, porque ni nosotros las tenemos. Llega alguien y le decimos, vamos a orar por ti, y vamos a orar por ti, Señor, sánala. Oye, ¿cómo se llama? ¿Y qué pasó que no fui sano? No, que quizás tiene algo, quizás Dios tiene un propósito contigo. ¿Y por qué no lo discernimos antes? Como Jesús. Llegó la persona, oramos, Dios nos habló, ¿cierto? Mira, ¿sabes qué? En vez de orar por sanidad, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar esto en tu vida. Entonces mostramos realmente la voluntad de Dios. Y eso nos tenemos que desarrollar como iglesia. Estoy hablando en general. No de, ¿cierto?, el caso suyo, hermano, sino estoy hablando en general, ¿cierto? Incluyendo errores míos. Entonces, eso nos falta desarrollarnos como cuerpo de Cristo. Por eso que vivimos el reino de Dios a goteo. Tenemos que forzar la situación como para decir que Dios actuó, que Dios metió la mano en el bisturí del médico, cuando el médico ha hecho la misma operación un montón de veces y todas les han salido bien. A mundanos, brujos, ¿cierto?, pecadores, violadores, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces,
Y muchas veces no se mueve el reino de Dios en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, porque somos nosotros los que no tenemos la condición de reyes. Amén. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener un cambio profundo, que nuestra fe realmente se empiece a desarrollar. No esperar a alcanzar a Jesús, sino estar en el proceso de alcanzarlo. Ya se está manifestando la fe de Jesús. La fe práctica e ilimitada. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener esa visión, esa amplitud de vista. Entonces, si yo veo de que hay un propósito, lo hay. Pero si no estoy seguro, mejor oremos. Mejor pidámosle a Dios que los sane. Porque no es pecado pedirle a Dios que los sane. Señor, yo te ruego, sana a mi papá, por favor. Sana a mi mamá. O orar, Señor, te ruego que sanes, por favor, Señor. Porque yo le estoy derramando mi petición a Dios. Pero es diferente que yo, con mi mamá, le diga, usted tiene que tener fe, no vaya más al médico. Porque por causa de que usted va al médico, por causa de que usted se pone esta cuestión y va con el kine y con el doctor, por causa de eso Dios no la sana. Sería un irresponsable, un religioso. Porque como yo no tengo ese problema, es fácil decirlo. ¿Cierto? En cambio, cuando yo descubro la voluntad de Dios, puedo ver si realmente hay un propósito en que esté esta enfermedad. Como Jesús lo hacía, hermano. A eso tenemos que llegar. Y no lo veamos como algo lejano, como algo que es para los pastores, para los apóstoles. Nosotros tenemos el Espíritu del Dios vivo. Desarrollémonos. Tenemos que ser gente que viva el día a día viendo lo que hace el Padre y que no hagamos nada de nosotros mismos. ¿Amén, amados? Amén. Amén. Amén, amados. Gracias, hermana, por su pregunta, porque creo que pude aclarar lo que había dicho antes. Sí, quedó más claro ahora. Sí, amén, gracias. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por este estudio. Te ruego que no sea solamente un estudio más, sino que lo podamos revisar, lo podamos meditar y lo podamos, Señor, aplicar, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que apliques estas enseñanzas a nuestras vidas. Que nos des la unción y la convicción para poder realizarlas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.